Bienvenidos, esto es Cobat en la Radio, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Comenzamos. No hay ninguna situación en la vida que carezca de sentido. Incluso los aspectos aparentemente negativos pueden llegar a convertirse en algo positivo cuando se afronta con la actitud correcta. Víctor Frankl. Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, compañeros docentes y público en general que nos escuchan y siguen esta transmisión, Cobat en la Radio. Gracias por acompañarnos. Te saluda María Fernanda Quintero Morales, jefe de materia de orientación educativa. Le recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, @Cobatam, Twitter, @Cobatam, Instagram, Cobatam. El día de hoy concluimos con los programas del radio del semestre 2020B. Agradecemos a todos por habernos escuchado, pero hoy quisimos traerles un programa de mucho interés para todos nuestros estudiantes y radioescuchas. Vamos a platicarles sobre el bienestar emocional en tiempos de COVID. Y para esto tengo el honor de presentar a mi compañero, amigo, colega, Juan Carlos Cedillo Velázquez, psicólogo, experto en la materia, es un tanatólogo y nos va a hablar sobre este tema. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Marifer. Buenas tardes a todos los radioescuchas y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Agradezco mucho la invitación para participar en esta transmisión y poder compartir con todos los radioescuchas el tema de bienestar emocional en tiempos de COVID, como ya bien mencionó Marifer, que ha afectado a la población en general y específicamente a niños y adolescentes. Y bueno, Marifer, es un gusto estar trabajando nuevamente contigo después de incontables viajes y después de visitar casi todos los centros educativos, nos faltaron poquitos. Y después de tratar con cientos ya de alumnos en el Colegio de Bachilleres. Un honor estar aquí contigo. Gracias, Juan Carlos. Igual para mí es un honor volver a compartir un espacio contigo durante este tiempo que hemos trabajado y hemos compartido nuestras experiencias como psicólogos. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. Ser adolescente no es fácil. Sabemos que cuando estamos en adolescencia tenemos muchos cambios, muchos duelos. Principalmente, el principal duelo es el duelo de ser niños a ser adolescentes. Viene el duelo de los cambios físicos porque empiezan a aparecer todos estos, y ahorita con esta situación de COVID-19 para nuestros estudiantes, para toda la población en general, esto ha sido un duelo. Entonces es una situación muy difícil para poder vivir esta pandemia. Algunos al inicio de la pandemia nos encontramos los adolescentes muy contentos, que decíamos, pues vamos a estar de vacaciones, vamos a tomarnos unos días, no vamos a tener clase. Pero conforme fueron transcurriendo los días y vimos la situación tan difícil, vimos que estábamos perdiendo a nuestras familias, que había muchas personas enfermas, ya empezamos a sentir algún temor, nos empezamos a sentir molestos, enojados, teníamos mucha ansiedad, y todo esto porque miedo al COVID-19. ¿Y qué queremos? Pues queremos regresar a nuestras aulas, ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros docentes, ¿no? Así, o incluso hasta practicar nuestro deporte favorito, porque sabemos que estar en casa lo podemos hacer, pero siempre queremos hacerlo en compañía de alguien. Sabemos que la socialización en la adolescencia es un proceso muy importante, y pues también este fue un duelo, el perder la socialización. Bueno, pero pues queremos recordarles que quedarnos en casa en estos momentos de esta contingencia nos estamos protegiendo a nuestra familia y a la población en general. No hemos elegido vivir esta situación, pero estamos haciendo algo muy valioso y muy responsable, el quedarnos en casa. En esta contingencia sabemos que las autoridades sanitarias han tomado todas las medidas para poderla sobrellevar, y ya las conocemos, lo que es el lavado frecuente de manos, la sana distancia, entre otras que ya todos que frecuentemente las estamos recordando. Pero, sin embargo, en esta contingencia ha aumentado la sensación de soledad, ha aumentado el aburrimiento, ¿sí? El vacío existencial que existe por no poder tener esa socialización, todo por parte de la restricción social. Y todos hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas medidas, Juan Carlos. Así es, como mencionas, son medidas sanitarias necesarias para que todo esto vuelva a la normalidad. Sin embargo, lo que casi nadie lo habla, y es una parte muy importante, es que
Estas medidas se contraponen con la naturaleza gregaria de los seres humanos, es decir, nuestra naturaleza social. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, ciertas características que nos hacen humanos, como por ejemplo platicar, vernos a la cara, que ahora ya no podemos debido a los cubrebocas, que insisto, es necesario. Sin embargo, ver la reacción de las personas cuando estamos platicando con ellos, leer su lenguaje corporal, tener contacto, ¿no? Antes era muy común, por ejemplo, que tú y yo estuviéramos platicando, reírnos y, por ejemplo, tocarnos el hombro, saludarnos de mano, saludarnos de beso. Todas esas cosas, juegos físicos, etcétera, etcétera, todas esas cosas que hemos perdido por esta pandemia o en esta pandemia. Y bueno, han visto afectadas también las relaciones familiares, de trabajo, de pareja, amigos, y todo esto genera, como ya habéis mencionado antes, pensamientos desagradables, como sentir un vacío existencial, apatía, aburrimiento, además de generar nuevos conflictos en el núcleo familiar. O, por ejemplo, no solamente generar nuevos conflictos, sino aumentar los que ya estaban ahí presentes. Ya había algunos conflictos presentes que ahora en el encierro se aumentan, ¿sí? Y todo esto ha sido un gran problema durante la pandemia, cosas que, y bueno, más adelante daremos algunos consejos sobre qué pueden hacer al respecto. Claro que sí, Juan Carlos, pues muchas gracias. Como tanatólogo sabemos que tienes la experiencia para podernos dar todos estos consejos y poder hablar sobre el duelo, también que más adelante lo vamos a estar viendo. Bueno, como sabemos, la salud emocional es una parte importante en la salud general. Si estamos emocionalmente saludables, podemos tener el control de nuestros pensamientos, sentimientos, nuestro comportamiento y somos capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Así es. Juan Carlos, ¿por qué les podrías comentar a nuestra audiencia por qué es tan importante la salud mental en general, tanto para los adultos como para los adolescentes principalmente? Bueno, como mencioné hace unos momentos, nos enfocamos mucho en la parte tal vez física, material, sí, pero no tomamos la parte física. Por ejemplo, hablando de salud emocional, salud mental, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, a mí me duele una muela y veo que la muela me está sangrando, la tengo picada, hay pus tal vez? Pues voy al dentista. Si, por ejemplo, tuve un accidente en la bicicleta y me rompí algún hueso, pues bueno, asisto al doctor que le corresponda, ¿no? Y sin embargo, cuando tenemos alguna dolencia emocional, algún conflicto mental, psicológico, como no hay pus, como no es muy dramático, como no hay sangre, ¿qué pasa? Lo guardamos. Y no tomamos en cuenta que muchas veces las consecuencias de hacerlo pues sería similar a, por ejemplo, como volviendo a lo de la muela, ¿no? ¿Qué pasaría si yo esa muela la voy dejando y la voy dejando y la voy dejando? Pues me generé un conflicto bastante grande. Bueno, emocionalmente igual, solamente que, insisto, como no es algo físico, no es algo palpable, lo subestimamos y lo dejamos de lado. Pero bueno, la salud mental es importante para todo mundo. Desarrolla una capacidad de recuperación para hacer frente a lo que nos depara la vida, convertirnos en adultos sanos, completos. Y bueno, nos hace funcionar mejor en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Y nos ayuda a utilizar nuestras potencialidades individuales al máximo. Así es, Juan Carlos. Bueno, retomando la importancia de la salud mental en estos tiempos de pandemia, tenemos que tomarnos un tiempo de reflexión, reflexionar ante esta situación nunca antes vista y empezar a cambiar nuestro concepto, lo que es el conflicto, ¿verdad? Y sus efectos en el que toda la humanidad estamos atravesando. Tenemos que empezar a meditar y hacer una introspección para ver el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y nos será de vital importancia para poder sobrellevar de la manera más adecuada esta pandemia, como bien lo mencionas. Bueno, ahorita que mencionas eso, que me gustaría platicar sobre un punto importante, que es que nuestro entorno moldea nuestra percepción y nuestro concepto del dolor. También así como, bueno, nuestra percepción se lo conoce también como autoconcepto. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque dependiendo de el concepto que yo tenga de mí frente a la adversidad, va a ser la manera en que yo voy a reaccionar. Por ejemplo, si yo creo que soy débil frente a, que por ejemplo, si mi sistema inmune está muy débil según yo, aunque no tenga alguna base científica para poder afirmarlo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Me va a estresar demasiado, voy a tener mucho miedo y simplemente tal vez es algo irracional. Estoy tomando tal vez las medidas necesarias de sanidad y no hay elementos para poder decir eso. A la vez, ¿cómo percibo un problema? ¿Sí? Es la manera en que yo voy a reaccionar frente a ese problema. Si ese problema lo veo mucho más grande que yo, mucho más grande que mis capacidades, aunque no sea cierto, voy a reaccionar de esa manera. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Nuestro entorno, repito, moldea nuestra percepción
y nuestro concepto del dolor, que eso es ya sea físico, mental o emocional. Al igual que la manera que nosotros nos percibimos, como ya mencioné antes, el autoconcepto nos ayuda a afrontar situaciones dolorosas ocasionadas por conflictos, como por ejemplo evitar el contacto social, el miedo a la enfermedad y la muerte misma. Aquí, bueno, el COVID-19 nos hizo reflexionar, ya hablando en temas más tanatológicos, sobre nuestra propia debilidad frente a la muerte, frente a la enfermedad. Los chavos que nos escuchan, ¿sí?, los adolescentes, ven tal vez la muerte como un fenómeno que le sucede a las personas enfermas, a los que están hospitalizados, a las personas mayores o de cierta edad en adelante, y no lo ven como algo cercano. Y sin embargo, ¿qué nos trajo como reflexión el COVID-19? Que todos podemos enfermarnos, que todos somos débiles podemos ser débiles ante una enfermedad o incluso hasta la muerte que no podemos evitar. Y bueno, un ejemplo de cómo la manera en que nos planteamos las situaciones dolorosas y cómo podemos transformarlas, que eso sería parte del mensaje o de por qué estamos aquí, cómo podemos encontrar sentido, sería Viktor Frankl, quien mencionaste una frase al principio, que él era un neurólogo y psiquiatra quien estuvo en Auschwitz, en los campos de concentración de la Alemania nazi, y después de sus experiencias de ver tanto dolor, ¿sí?, a su alrededor, después de ver tanta gente morir, por ejemplo, por inanición o trabajando en la nieve, trabajando, por ejemplo, haciendo vías del tren, incluso le tocó ver gente que se suicidaba, prefería mejor morir a seguir en esas situaciones, porque no encontraba un sentido, ya habían perdido toda esperanza y todo sentido, y él comenta en su libro, que es un libro muy bueno, que se llama El hombre en busca de sentido, un clásico. Él habla de, por ejemplo, un caso en el que veía a la gente que corría hacia las vallas electrificadas para morir, para ya no seguir en esa situación. Sin embargo, él juntó todo ese dolor, todas esas experiencias, desarrolló todo su trabajo, que era previo antes de empezar, de ir a que lo reclutaran en Auschwitz. Y bueno, después de todas esas experiencias y sufrimiento, para él tomaron sentido. Y gracias a esto pudo ser el creador de lo que ahora conocemos como la logoterapia, terapia que ha sido de gran ayuda para miles de personas alrededor del mundo. Aquí también es importante un punto, que es en dónde estamos enfocando nuestra atención, en lo que duele, en el conflicto, o en su significado, en su trascendencia, en su solución, ¿sí? Aquí hay un fenómeno muy importante que me gustaría mencionar, en el cual tengo pues experiencia, por ahí del 2008, entre 2008 y 2013 aproximadamente, hablando sobre la atención, o sea, de dónde me enfoco yo. Recuerdo que una de mis especialidades es la hipnosis terapéutica, y durante esos años, esa época, quise demostrar hasta dónde podía llegar esto, ¿no? A enfocarnos hacia algo, y bueno, logré hacer, bueno, con compañía de grandes doctores de la ciudad, como el doctor Luis Roberto Ramírez, el doctor Rafael Guevara, o mi papá Rafael Cedillo Guerra, como otorrinolaringólogo, hacer intervenciones quirúrgicas sin anestesia a través de hipnoanestesia. ¿Eso qué quiere decir? A la persona yo la tenía, por ejemplo, dialogando con un árbol, con un animal, nadando en el mar, etcétera, etcétera, en su mente, enfocándose en eso, mientras le estaban haciendo un procedimiento quirúrgico, como por ejemplo una hernia umbilical, algo muy doloroso. Esto nos abre la puerta a decir, ¿qué pasa si yo me enfoco en otra cosa y no le doy tanto poder a aquella experiencia que me está doliendo tanto? Así es, Juan Carlos, como lo mencionas, las aportaciones del psiquiatra Víctor Flá, donde nos explica su experiencia sobre el sufrimiento, ha tomado sentido, ¿verdad? Y gracias a esto pudo ser el creador de lo que mencionabas, que es la logoterapia. Bueno, para los jóvenes estudiantes se estarán preguntando, ¿qué es la logoterapia? Bueno, logo en griego significa sentido, significado, y terapia significa tratamiento y cuidar. Y pues el propósito fundamental de lo que es la logoterapia es sanar, cuidar, acompañar, guiar a la persona que consulta, que vaya descubriendo el sentido a su vida. Y esto implica también el sentido en cada momento de la vida. Y en esta contingencia también tenemos que encontrarle sentido. No todo es nada más quejarnos de que hay esta contingencia, ya no puedo salir, ya no puedo estar con mis compañeros, pero podemos encontrarle sentido a esto. Gracias a la contingencia, pues un ejemplo es que aprendimos a utilizar las redes sociales. Las personas que, bueno, ya que no teníamos, los jóvenes, pues fue más fácil, pero para nosotros adaptarnos a esta situación fue difícil, pero lo logramos aprender. Y pues el aislamiento social
no lo debemos de entender como una manera de distanciarnos, ¿sí? Emocionalmente, sino que nos distanciamos a lo mejor físicamente, pero emocionalmente no con nuestros seres queridos, porque estuvimos en contacto, ya sea a través de las redes sociales o estar por algún mensaje o algo, seguir la comunicación. Y todo esto pues nos dio la oportunidad para cuidarnos. Y el aislamiento también nos ayudó a estar con nuestra familia. ¿Cuántas veces no dejamos a la familia a un lado? Y principalmente eran los amigos, salir al gimnasio y todo, y no teníamos tiempo para convivir. Y con este aislamiento nos dimos el tiempo para poder platicar, para poder conversar con ellos. Hace mucho a lo mejor que yo no platicaba con mi mamá, no le contaba lo que yo sentía, con mi papá, con mis hermanos, con nuestros hijos, igual los docentes, pero este tiempo nos dio esta oportunidad para estar en familia. Entonces, de este aislamiento, de esta contingencia, también tenemos un aprendizaje positivo. Entonces, este es un tiempo valioso para poder mejorar la comunicación y compartir las cosas que quizás por falta de tiempo habíamos dejado de hacer. Y bueno, tal vez alguien se pregunte, bueno, esta situación es muy difícil, o hay situaciones muy difíciles que yo he vivido, por ejemplo, la pérdida de una persona, ¿no?, a través de la muerte. ¿Cómo le voy a encontrar sentido a eso? Eso para mí es lo que no tiene sentido, ¿no? Esto es muy doloroso, esto es un sufrimiento muy grande para mí. Suena muy bonito lo que me estás diciendo, pero yo no sé cómo hacerlo. Bueno, les voy a explicar ahorita rapidito con un esquema cómo es que el conflicto, el dolor, el sufrimiento se pueden sobrellevar. Yo hice un pequeño esquema, para los que nos están viendo, no lo voy a hacer con las manos, ¿no? Imagínate aquí, conflicto. Un conflicto, cualquiera que sea, trae un dolor. Dolor, si lo multiplicamos por tiempo, da igual a sufrimiento. La mayoría de las personas muchas veces no salen de este ciclo y ahí se la pasan, ¿no? Por ejemplo, en el sufrimiento, se quedan en el sufrimiento, como el ejemplo que te ponía de una tía mía de 90 años, ¿no?, que nunca pudo superar su dolor, ¿no?, el conflicto de haber presenciado que cayó un rayo en un árbol y que la aventó. Entonces ya nada más veía que se nublaba el cielo y se asustaba mucho. Entonces un conflicto genera dolor, si al dolor le agregamos tiempo, genera sufrimiento. ¿Y cómo podemos romper eso? Pues a través de encontrar significado. Cuando encuentro significado a lo que me ha estado sucediendo, como por ejemplo, si yo me quemé, significa que debo tener cuidado con el fuego. Eso es algo muy básico, ¿no? Como cuando estamos chiquitos. Un significado que ese es un aprendizaje, fuego quema, ¿sí? ¿Y qué es un aprendizaje? Pues es una herramienta, y literal, como una herramienta, como por ejemplo las de albañilería. ¿Qué hacemos con ellas? Construimos, resanamos, quitamos, tumbamos lo que no nos sirve y reconstruimos lo que nos sirva, ¿sí? Igual de manera emocional, de manera mental. Cada conflicto en realidad es una herramienta que ahora tengo, con la que ahora cuento. Ese uso de esas herramientas, ¿sí?, que eso ya sería sabiduría, me lleva a la trascendencia. Entonces, un ejemplo de esto sería el arte. Sí, yo recuerdo una compañera de la maestría que pintaba, no recuerdo su nombre, saludos a ella. Ella hacía unos cuadros muy bonitos después de haber tenido una pérdida, una muerte muy dolorosa de su hermano, y a través del arte, ¿sí?, es como ella encontraba sentido y daba trascendencia. Sus pinturas se hicieron famosas entre ciertas personas y le pedían, oye, hazme un cuadro para aquí, hazme un cuadro para allá. Incluso creo que los vendía y eran bastante bonitos, la verdad. Otro ejemplo serían, por ejemplo, compositores, ¿sí?, o los profesionales de la salud. Un profesional de la salud tuvo que haber pasado forzosamente, tú sabes, psicológicamente por dolor previo, y se le desarrolla la empatía, ¿sí? A esa empatía, ¿sí?, cuando lo sigue trabajando, ¿qué pasa? Entiende el dolor del otro. Entonces, le haya trascendencia, sentido, aprende de que puede ayudar a los demás a través de, por ejemplo, un servicio de salud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los profesionales de la salud, como los médicos, que ahorita son tan importantes, fíjense cómo la trascendencia hasta dónde llega, ¿sí? Los médicos, que son muy importantes hoy en día con el COVID-19, sus conflictos previos los hicieron estudiar medicina. A nosotros, con nuestros conflictos previos, nos llevaron también a ser profesionales de la salud, en este caso de la salud emocional, ¿sí? Entonces recuerden, conflicto es dolor, lleva sufrimiento. Si yo le encuentro un significado, rompo ese ciclo, me lleva al aprendizaje. El aprendizaje es una herramienta, puedo usar esas herramientas y eso me va a llevar a la trascendencia. Así es, Juan Carlos, muy interesante todo lo que nos estás comentando. Ahorita vamos a ir a un corte y enseguida regresamos en Cobad en la radio. Los esperamos. Gracias. ...1480 kHz... XEVIC... AM... con 5.000 watts de potencia en Ciudad Victoria. Radio Tamaulipas.
¿sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la Cuarta Transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Primeros meses de 2019, los asesinatos han aumentado significativamente con relación del año pasado. La cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica. Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Cifra récord en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el país. Inseguridad descontrolada. Llegó la hora de corregir esto. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. México necesita una visión moderna e innovadora. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Propaganda dirigida a militantes del PAN. Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles. Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones. Si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora u observador electoral. Presenta tu solicitud e infórmate en INE.mx. Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021 participo en la observación electoral. Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Te acuerdas de...? Pero te peinas, En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos junto con el INE construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Calidad, servicio y compromiso. Calidad educativa al servicio de todos. Liderazgo y compromiso por la educación. Somos Factor de Cambio. El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas te invita a sumarte al cambio. Soy mejor, soy Cobat. Bueno, continuamos en nuestro programa Cobat en la radio. Les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, Facebook, @Cobatam, Instagram, Cobatam, Twitter, @Cobatam. Bueno, gracias Juan Carlos, vamos a continuar con el tema. Ahorita lo que estábamos hablando acerca sobre lo del conflicto, dolor y sufrimiento. Bueno, sabemos que todo evento crítico e inesperado afecta nuestras emociones. Y el estrés también lo está afectando en esta pandemia. Y pues empezamos a tener situaciones con nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar. Y otra consecuencia es que se incrementan nuestros miedos y la incertidumbre de que podría ser un enemigo fuerte para nuestra salud mental. Ahorita con la contingencia COVID-19 pues tenemos miedo a enfermarnos, y porque si nos enfermamos pues tenemos el riesgo de poder morir, ¿sí? Y esta situación pues nos está creando un conflicto. Pero antes también me gustaría que nos ayudaras a diferenciar lo que es miedo y lo que es pánico, porque son dos situaciones muy diferentes. Entonces sí es importante que nuestros radioescuchas sepan la diferencia sobre estas dos. Bueno, las diferencias son sencillas. En realidad, bueno, el miedo es una emoción que surge cuando interpretamos una situación como peligrosa. Es normal, es biológica, es adaptativa. O sea, tiene como objetivo alertarte, empujarte a tomar medidas para evitar el peligro. En el caso del pánico sería un exceso de miedo, ¿sí? Sería una reacción desmesurada a la situación percibida, a la experiencia percibida, y se convierte en algo irracional. El pánico sería un miedo extremo, incontrolado, ¿sí? El exceso de. Aquí me gustaría hacer un pequeño como paréntesis para decir que no existen las emociones negativas, ¿sí? Todas tienen una función. Si biológicamente se desarrollaron, ¿sí? Hubo una evolución para que se desarrollaran, es porque tienen una función. Yo atrás de lo que voy es el exceso de, porque por ejemplo, exceso de miedo, ¿sí? Como que se convierte en pánico. ¿Qué puede generar? Si yo veo que viene un carro hacia mí, es normal, es bueno tener miedo, eso me va a ayudar a hacer algo al respecto, pero si entro en pánico, ¿sí? Puedo tener hasta, por ejemplo, un conflicto de motricidad en ese momento, me quedo parado y tal vez el carro me atropella. Entonces las diferencias serían esas. Ahora, el pánico va acompañado
de ciertos síntomas, como por ejemplo palpitaciones rápidas o violentas, con una elevación de la frecuencia cardíaca, dolores en el pecho, marea, náuseas, vértigo, transpiración, dificultad para respirar, escalofríos, molestias abdominales, y la sensación de que algo muy malo va a pasar. El pánico ya puede ser irracional totalmente. Así es, Juan Carlos, y pues durante estos últimos meses es innegable que la vida nos ha cambiado, como ya lo hemos venido mencionando, y vivir una situación como la que estamos nos genera una incertidumbre y esa nos genera miedo, y el miedo llega a producir situaciones de ansiedad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, nos sentimos ansiosos, sí? Pero ¿nos podrías comentar qué es la ansiedad? Bueno, el miedo, el pánico van acompañados obviamente de la ansiedad, que es una respuesta de nuestro organismo, también es adaptativa. Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos. Es una situación que nos genera amenaza, es una reacción ante una situación que nos genera amenaza, pero insisto, es adaptativo, es necesario, es universal. Ahora bien, cuando este mecanismo comienza a mandar un mensaje de alerta continua, puede que nuestro sistema de defensa comience a fallar, como el ejemplo que puse hace unos momentos, y se produzca una sintomatología, siendo en realidad esta la que puede afectar a nuestras distintas áreas de vida. Por ejemplo, si cada vez, por ejemplo, yo tuve una experiencia de miedo, ¿no? De pánico. Cada vez que si no resuelvo ese conflicto, cada vez que yo pase por una situación similar, se me va a detonar, ¿sí? La misma reacción. O sea, digamos, cuando yo tengo esa reacción en un momento, tengo ese conflicto, si no lo resuelvo, se pone como en pausa. Cuando estoy en una situación similar, le ponemos play. Entonces reacciono exactamente de la misma manera, como el ejemplo que ponía de mi tía, ¿no? Ella a los 5 años, ¿sí? aquel relámpago cae sobre el árbol, aquel rayo, hace que explote el árbol, la avienta el impulso, ¿sí? Y ahora años y años después, 85 años después, si escucha que hay un trueno, ¿no? Le empieza a entrar el pánico, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería como que también unas diferencias entre miedo, pánico y lo que es la ansiedad. Así es, recuerden, jóvenes estudiantes, que la ansiedad es nuestro termómetro que nos avisa de la existencia de que algo nos preocupa, de un peligro anticipado. Pero ¿cómo podemos reconocer los síntomas de la ansiedad, Juan Carlos? Bueno, la sintomatología que experimentamos son reacciones que escapan al control de la persona. Por ejemplo, empiezo a temblar, ¿sí? Empiezo a temblar y aunque quiera controlarme, simplemente no puedo. Tienden a repetirse si no los detectamos y tratamos correctamente. También, como mencioné hace rato, se vuelven a detonar. Si no los trato correctamente, o sea, si no resuelvo el conflicto, se va a seguir detonando y detonando y detonando. Pero bueno, para identificarlo vamos a detallar algunos tipos que existen, que serían los somáticos o físicos, que como mencioné hace rato, palpitaciones, taquicardias, mareo, sudoración excesiva, sensación de ahogo. Por ejemplo, las personas que tienen ataques de pánico, de ansiedad, sienten que les falta el aire, sienten una presión en el pecho, sienten que el estómago se les hace nudo, hay debilidad muscular, muchos pasan por insomnio, tensión muscular, hormigueos, fatiga, dolor de cabeza, y está la parte emocional, que sería esa sensación de agobio, miedo, sensación de falta de control, irascibilidad, inseguridad, sensación de extrañeza, vacío, como lo que mencionabas al principio, incertidumbre, y bueno, tenemos mayor vulnerabilidad ante cualquier cosa, nos vulnerabiliza, ¿sí? Y nos da inquietud. Ahí, por ejemplo, hay un concepto de la vulnerabilización, ¿no? Volviendo a ese ejemplo, es una persona que quedó vulnerabilizada frente a un tipo de conflicto muy en específico. Así es, también hay síntomas conductuales de la ansiedad, como es la hiperactividad, la hipoactividad motora, el bloqueo, la impulsividad, el deseo de escapar o de huir de la situación y el estado de alerta permanente y la dificultad para permanecer tranquilo. Y dentro de los síntomas de la ansiedad también están los síntomas sociales, que es la dificultad para seguir el curso de una conversación, quedarse en blanco o dificultad para expresar sus opiniones y sus emociones. Cada persona podemos presentar síntomas concretos diferentes a lo de la otra persona. Depende de lo que mencionabas ahorita, de la vulnerabilidad biológica y psicológica e incluso de las experiencias vitales. Y si me siento así, con estos síntomas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero, recordemos que son dos partes, ¿no? La emocional, la mental y la física. A mí me gusta, a todos los pacientes les enseño, independientemente del conflicto que tengan o por qué asistan a la consulta, primero lo que les enseño es a controlar la respiración, ¿sí?
¿Cómo es? Es muy sencillo. Por ejemplo, si ahorita estoy hablando, no podría, ¿no? Pero es muy sencillo. Tendrías que, primero es inhalar por la nariz lo más suavemente posible que se pueda, sin prisa alguna, llenar tus pulmones de aire hasta donde te sientas cómodo, aguantar la respiración 1 o 2 segundos y después soltar el aire por tu boca, exhalar por tu boca, también de una manera tranquila, natural. Esto parecía algo muy simple, pero les quiero poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si un león está dormido, ¿sí? Y ve que viene otro león, invade su territorio. Este león se levanta, va a defender su territorio, quiere pelearse. ¿Cómo iría respirando? ¿No? ¿Iría muy tranquilo? ¿O iría al contrario, con una respiración agitada? ¿Por qué? Pues porque se está preparando para enfrentar algo. A nosotros nos pasa lo mismo, tal vez no una situación tan específica como la del león, pero por ejemplo, estoy nervioso porque tengo que dar una clase, ¿no? O el maestro me preguntó algo que no lo sé. Entonces, lo primero que les recomiendo sería controlar un poquito la respiración. ¿De cómo? De esa manera, inhalando por tu nariz, exhalando por tu boca. Así le mandas un mensaje también a tu cerebro, ¿sí? Que es el que está dando la orden de la hiperventilación, que todo está bien, que puede estar tranquilo. Después, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues intenta poner en tela de juicio lo que estás pensando en ese momento. Por ejemplo, puedes anotar en una hoja lo que piensas. Un ejemplo sería, si me contagio, ¿qué evolución tendría en mi cuerpo la infección? ¿Podría morirme? Anota los datos objetivos, fíjate bien, objetivos que justifican lo que estás pensando. Por ejemplo, en este momento no tengo síntomas como para concluir que tengo el virus. Además he tomado las medidas necesarias o me hice una prueba previamente y salí negativo. Si no tienes datos objetivos, es un pensamiento simplemente irracional y tienes que desecharlo. No dedicándole más tiempo, lo que mencionaba hace unos momentos, no enfocándote tanto en ese problema y dándole más importancia y más poder del que tienen. Tienen poder, tienen importancia, pero si me enfoco solamente en ellos, le puedo dar mucho más poder. Como lo que mencionaba del dolor. Si yo tengo un dolor de rodilla y estoy pensando constantemente en que mi rodilla no funciona, mi rodilla está mal, mi rodilla está enferma, pues obviamente el dolor probablemente aumente, ¿sí? A que si me enfoco en que, bueno, esa rodilla tal vez está un poco lastimada, voy a descansar, me voy a enfocar en otras cosas. Incluso el dolor está demostrado que puede disminuir, ¿no? Como lo mencioné de las cirugías con hipnoanestesia. Pero bueno, si no tienes datos objetivos, es un pensamiento irracional, repito, y tienes que desecharlo, no dedicándole más tiempo. Focaliza tu atención en aquellas cosas que puedes hacer en este momento y que puedas controlar directamente. O sea, haz lo que tengas que hacer y de lo que no puedes hacer nada, deséchalo. Es algo así como muy estoico, de lo que hablaremos un poquito más adelante si nos queda tiempo. Anota una nueva forma de ver la situación que te molesta. Como ejemplo, estoy tomando todas las medidas para no contagiarme, ahora continúo con lo que estaba haciendo y pensaré otras cosas. Por ejemplo, puedo hacer mi tarea, ¿no? Describe la situación y sobre todo no la juzgues, valida tus sensaciones. O sea, dale el lugar que tienen. Son normales, son molestas, son desagradables, pero son normales. Aquí me recuerda a un doctor, Anesh Singla, que tiene un libro muy bueno, muy bonito además, que se llama ¿Por qué me duele? Él es un especialista en dolor y hace una reflexión filosófica desde la medicina y psicológica sobre cómo el dolor en realidad tiene una función muy importante en nuestras vidas. Él habla, por ejemplo, de personas con una incapacidad congénita de sentir dolor y de cómo muchas de esas personas mueren muy jóvenes, porque por ejemplo salieron al jardín, se enterraron una espina, no se dieron cuenta, se infectó y le tuvieron que amputar el pie, o se infectó todo su sistema y murió. Pero bueno, es un libro que podría recomendarles a los radioescuchas, si les interesa. Por ejemplo, si sientes sudoración, calor, late el corazón más deprisa, estoy con inquietud, puedes por ejemplo anotar algo así, pero luego puedes poner, es normal que me sienta así, no tengo que luchar contra esas sensaciones específicamente, poco a poco se me irá pasando, ahí es donde entra por ejemplo la respiración y sobre todo aceptar las emociones, o sea, el dolor, sufrimiento, lo que ya hablamos, tiene una función, ¿sí? Y como mencioné, el doctor Anesh Singla hace una reflexión precisamente sobre eso, muy bonita, muy filosófica, en la que encontramos cómo los conflictos dolorosos nos mantienen en contacto con nuestro alrededor y cómo incluso nos ayudan a desarrollar la inteligencia. Como les mencionaba en un ejemplo, fuego quema, un cuchillo puede cortarme. Para nosotros es muy obvio, ya lo hemos pasado. Pero imagínate que alguien no supiera que un carro te puede atropellar, un cuchillo te puede cortar, una persona puede portarse muy bien contigo y te da la espalda y te traiciona, etcétera. Imagínate a alguien que no sepa nada de eso, incluso podríamos pensar o pasaría por alguien que tiene un problema mental, ¿no? Pero bueno, continuando un poquito con el tema, puedes hablar de lo que sientes
la escucha, el hablar. Tú sabes, Marifer, que en la terapia muchas veces las personas solamente con desahogarse, eso ya es terapéutico en sí. La escucha también es terapéutica. Bueno, puedes hablar de lo que te preocupa con alguien que haga una buena recepción de tus palabras, por ejemplo, un amigo, un familiar, alguien que te comprenda, que no te juzgue. Tampoco son necesarios los consejos rápidos, ¿no? Para intentar hacer algo que te quite esa sensación. Solamente expresa, sácalo, desahógate. Puedes respirar profundamente, como mencioné hace rato, con serenidad, durante 2-3 veces. Ahí recomendaría, bueno, más adelante vamos a hacer unos ejercicios, pero recomendaría, por ejemplo, cerrar los ojos de ser posible e intenta moverte de vez en cuando, no estés mucho tiempo sentado, ¿sí? A veces los chavos se les pasa el tiempo en los videojuegos, en el celular, se la pasan de repente 2-3 horas sentado. Se recomienda levantarse pues cada 20 minutos aproximadamente, estírate, ve a tomar agua, échate agua en la cara, no sé, haz otra cosa, ¿no? Cambia tu percepción, cambia tu enfoque hacia dónde estás, concentrado, y bueno, como cambiar de hoja, ¿no? al libro, salte de ahí, porque también eso puede generar también malestares, ¿no? Aburrimiento y de lo que ya hablábamos en el principio. Cuida y fomenta las relaciones sociales, conversa con familiares y amistades. Es cierto que nuestras relaciones están limitadas hoy en día, pero existen diferentes formas, como ya habías mencionado, Marifer, para comunicarnos e incluso para vernos, y hay que aprovecharlo. Focaliza tu atención en estímulos externos y en lo que vas a hacer de manera inmediata. Realiza actividades que te gusten de vez en cuando. Por ejemplo, ahí entran las actividades como mencionabas, jugar, hacer deporte, leer, entre otras actividades, constructivas. Algo importante es mantener los hábitos de sueño. Ahora con la pandemia mucha gente ha cambiado sus hábitos de sueño y de alimentación. Hay que mantenerlos de una manera saludable, solamente así, ¿no? No tenemos que ser expertos en el tema o dedicarle todo nuestro enfoque a eso, pero mientras dormamos bien y comamos bien es suficiente. Otra cosa importante es diseñar objetivos para trabajar al día y hacer lo posible para conseguirlos. Aquí me recuerda un poquito a un autor que se llama Charles Duhigg, que él habla sobre el poder de los hábitos. De hecho es el título de su libro, que nos pueden servir como una guía y como una disciplina. Un hábito puede producir, ¿no? Puede ser una filosofía de vida, tener un hábito de hacer ciertas cosas durante el día. Por ejemplo, yo tengo mi horario para mi tarea, tengo horario para hacer deporte, tengo horario para estar con mi familia, tengo horario para el ocio también, ¿sí? Y bueno, estos son algunos pequeños consejos. Así es, Juan Carlos, pues muchas gracias. También durante esta pandemia, pues como mencioné al inicio, el duelo por la socialización, el duelo por la pérdida de algún familiar. Ahorita ya falta poco para irnos a un corte, pero me gustaría que nos mencionara los tipos de duelo y cuando regresemos del corte, pues continuar hablando sobre esto. Ok, bueno, un duelo, ¿qué es un duelo? Un duelo es una respuesta emotiva ante una pérdida significativa. Puede ser algo o alguien. Aquí entra la tanatología. ¿Qué quiere decir tanatología? Tánatos es el dios de la muerte, logos es el estudio de, o el tratado de. Entonces el estudio de la muerte, por lo menos así empezó. Ahora la tanatología más moderna trata sobre las pérdidas significativas del ser humano, que puede ser algo abstracto, como por ejemplo perder mi trabajo, o algo como perder una persona por muerte, como estamos sucediendo ahora lamentablemente con el COVID-19. Y bueno, ahora hemos perdido muchas cosas, hemos tenido duelos como por ejemplo la pérdida de la vida como la conocíamos, ¿sí? La sensación de pérdida de nuestra libertad, por ejemplo, la pérdida del contacto con la familia, con compañeros, con amigos. Por ejemplo, ahora los chavos quieren volver a clases, ¿sí? Quieren convivir y no pueden, es un duelo también. La pérdida de la salud es algo importante y obviamente la pérdida de personas de nuestro entorno, así como de seres queridos. ¿Cómo puedo manejar un duelo? Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Y bueno, vamos a hacer una pausa para continuar con el tema. Así es, enseguida regresamos en Cobat en la radio. La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, invita a las mamás, papás, abuelas y abuelos que siguen las clases por televisión con sus hijos o nietos a iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria. Contacta a las mesas de atención a distancia en la página www.gov.mx o llama al 800-00-60-300. Aprende en Casa 2, Educación para Adultos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Secretaría de Educación Pública.
Si tienes 15 años o más, el CECATI 101 de Ciudad Mante, Tamaulipas, te ofrece los siguientes cursos: administración, estilismo y diseño de imagen, uso de la lengua inglesa en diversos contextos, confección industrial de ropa, asistencia educativa inicial y preescolar, cuidados cosmetológicos faciales y corporales. Mayor información en cecati101-inscripciones@hotmail.com. Teléfono 831-232-7698. La Universidad Politécnica de Victoria cuenta con las siguientes ingenierías: mecatrónica, sistemas automotrices, tecnologías de la información, tecnologías de manufactura y la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. Y en modalidad bilingüe, ingeniería en tecnologías de manufactura y la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. www.upvictoria.edu.mx 834-171-1100 extensión 2210. UPB, tu mejor opción. ¿Qué son las técnicas de estudio? Las técnicas de estudio son herramientas que puedes utilizar para facilitar el aprendizaje en la comprensión lectora. El subrayado es una técnica que consiste en resaltar con un color visual llamativo aquellas ideas principales de un texto que tienen un significado especial. El subrayado implica la diferenciación de las ideas principales y las ideas secundarias que hay en él. Antes de realizar el subrayado debes leer y comprender la información. Puedes repasar el texto leyendo únicamente aquellas partes del mismo que han quedado remarcadas. Regresamos al programa COBAD en la radio. Gracias por sintonizarlos. Aprovechamos para enviar un saludo a todas las coordinaciones de nuestro subsistema que nos escuchan. Gracias y pues esperamos pronto que esta pandemia termine y poder estar visitándolos. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, antes de irnos a una pausa, estábamos platicando acerca del duelo. Existen lo que es las etapas del duelo. Vamos a empezar hablando sobre lo que es la negación, que es la primera etapa del duelo. Me gustaría escucharte, Juan Carlos. Sí, bueno, antes de empezar un poquito con las etapas, me gustaría decir por qué es importante conocerlas, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice, bueno, el duelo tiene sus etapas, ya sé lo que es un duelo, pero ¿cómo lo puedo manejar? Y yo siempre lo que recomiendo es, tengo que ubicarme en qué etapa del duelo estoy o he pasado, porque si no sé ni siquiera las etapas, si no sé lo que es un duelo, si no puedo saber lo que es un duelo, que por ejemplo es una fase, es un inicio, y como una fase tiene un inicio y tiene un fin, muchas veces lo vemos como algo en el horizonte que es sin fin, ¿no? En ese dolor, en ese sufrimiento precisamente. Entonces, bueno, tiene sus etapas. La que mencionas precisamente, la primera es la negación. Es un estado de shock que produce incredulidad. Aquí podemos, por ejemplo, en las películas, ¿no? Que está la mamá de un niño y tal vez el niño se va corriendo por la calle y pasa un camión y lo atropella. La primera palabra que dicen es no. Y de ahí la expresión no puede ser. Cuando te dicen algo que sí está sucediendo, pero te ha generado un shock tan grande, lo primero que dices es no puede ser, no es cierto. Por ejemplo, murió X persona querida para ti, dices no es posible, pues si lo acabo de ver. Pues sí, lo acabo de ver, pero ya murió. O sea, la primera etapa es negación y mucha gente se queda ahí, en esa etapa de negación. La siguiente, Marifer. La siguiente, que es la ira. Me gustaría escuchar sobre esa etapa. Sí, ira o enojo. Surge de la frustración precisamente, es ira o enojo porque surge de la frustración, de la impotencia, la incapacidad para cambiar la realidad que estoy experimentando. Es decir, si murió una persona y no puedo hacer nada al respecto, de ahí que mucha gente golpee algo, se ponga muy irascible y bueno, finalmente entre en este estado de enojo y de ira constante ante la incapacidad, repito, de poder cambiar la realidad. Así es, bueno, pues ya tuvimos la negación, la ira, el enojo, ahora sigue lo que es la negociación. ¿Cómo vamos a manejar esa etapa de negociación? Bueno, la negociación, algunos radioescuchas se preguntarán, bueno, ¿por qué negociación ante un duelo? Bueno, pues surge de guardar la esperanza de que algo cambie si yo me comporto de cierta manera o hago ciertas cosas a cambio de una transformación de mi realidad. Aquí el clásico ejemplo sería, por decir, ¿no? Un matrimonio, entonces uno de los dos es infiel, la mujer o el marido, no sé. ¿Y qué hace precisamente la persona que fue infiel? ¿No? Quiere recuperar, ¿sí?, a su pareja y entonces cree que comportándose de cierta manera
haciendo ciertas cosas, o incluso, dependiendo ya de su perfil, ¿no? Pero si hace ciertas cosas metafísicas, ¿no? Puede cambiar la realidad, puede recuperar a su pareja para cambiar la realidad de lo que está haciendo. Aquí también otro ejemplo sería que tal vez si una persona está en el hospital muy grave, independientemente de los beneficios psicológicos, mentales, emocionales que tiene la oración, mucha gente se pone a orar para cambiar la realidad. ¿Sí? Es como una negociación con aquella deidad en la que creen, que si yo rezo, me comporto de cierta manera, o las famosas mandas, ¿no? Aquí es donde vemos las mandas, que es una negociación. Yo voy a hacer esto a cambio de que tú cambies esto, ¿no? Esta realidad. Así es, bueno, pues ya tuvimos la negociación, la ira, el negocio, la negociación, pero después viene la tristeza. Así es. Vamos a platicar sobre la tristeza. Bueno, es bastante autoexplicativo, ¿no? Es una fase depresiva. Son emociones vinculadas a la tristeza en general. Ahí, por ejemplo, podemos ver la desmotivación, el aislamiento. Mucha gente aquí tiene, por ejemplo, mucho sueño, no tienen ganas de nada, se les va tal vez el hambre o comen mucho, ¿no? Dependiendo de la persona, ¿no? Pero la tristeza sería básicamente eso, ¿no? Un estado depresivo en general con desmotivación total. Así es, y pues por último ya es la aceptación. Ya cuando pasamos por todas las etapas ya tenemos que empezar con esa fase, que es la aceptación. Uh-huh. Bueno, la aceptación es la comprensión, la asimilación de la o las pérdidas significativas acompañado de una sensación de tranquilidad. Aquí un ejemplo sería cuando si tenemos un familiar enfermo y después de un proceso tortuoso, ¿no? De medicinas y etcétera, la persona muere. Y muchas veces que decimos, pues es mejor porque ya estaba sufriendo demasiado. Prefiero que ya no esté aquí a que estuviera sufriendo, entonces ya lo aceptas. Ahora, estas etapas no siempre van, ¿no? En orden. Muchas veces del enojo paso a la aceptación, pero por un detonante caigo en negociación y etcétera. Entonces tengo que ubicarme, volviendo un poquito a la pregunta, tengo que ubicarme, ¿sí? Porque eso es como la luz que me va a iluminar en dónde me encuentro. Y si sé en dónde me encuentro, bueno, puedo hacer algo al respecto. Pero todas tienen una función específica. Repito, no existen emociones negativas, sino un exceso de las mismas. Un exceso de, por ejemplo, de enojo, pues bueno, puede causar estragos en mí. Así es, y hay que recordar que hay que aceptar nuestras emociones. No es malo enojarnos, no es malo estar molestos por esta situación. Simplemente hay que aceptarlos para poder buscar una solución a estas emociones. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo podemos sobrellevar esta pandemia y mis conflictos? ¿Qué es lo que puedo hacer y cómo empiezo? Primero que nada, jóvenes estudiantes y que nos están escuchando, lo principal es aceptar, preguntarme cuáles son mis principales conflictos, conocer mi conflicto, qué es lo que me está conflictando esta pandemia. ¿Me siento solo en esta vida? O por ejemplo, creo que no voy a poder terminar mis estudios porque no entiendo las redes sociales, no puedo comprender a mis maestros a través de las plataformas que estamos trabajando, o muchas preguntas que nos sugieren, ¿sí? Ese es el conflicto. ¿Cuándo surgieron? Bueno, pues puede haber surgido cuando empezó la pandemia o anteriormente ya tenía un conflicto porque tenía problemas académicos pero no los aceptaba, ¿sí? Y ahorita, ¿qué es lo que lo está ocasionando? Pues esta situación, esta contingencia. Y lo primero que nada que tengo que hacer es buscar principalmente el conflicto, porque si no estoy consciente de esto, pues no puedo empezar a hacer algo, ¿sí? Uh-huh. Bueno, entonces recordamos que aceptar el conflicto y ver cuál es el conflicto que tenemos es la principal solución. Bueno, Juan Carlos, ¿qué consejos o actividades de distracción constructiva podemos manejar con nuestros estudiantes para esta situación? Bueno, aquí hay 3 cosas que me gustaría darles, 3 consejos. Uno sería, fíjate, como bien mencionas, de distracción constructiva. Es decir, no está mal jugar videojuegos, no está mal estar en WhatsApp, pero si ya se convierte en un estilo de vida, eso ya es un ocio. Es ocio y eso generalmente no termina en nada bueno. Entonces hay que tener distracción constructiva. Un ejemplo sería dedicar 1 hora, puede ser más o menos, dependiendo, a trabajar tu intelecto. Ejemplo, pues puedes hacer la tarea, ¿sí? Puedes estudiar. Por ejemplo, si mañana tienes examen, bueno, tienes que dedicarle tiempo, a lo mejor tal vez más de 1 hora, pero hay que dedicar 1 hora a tu intelecto. Otra hora sería dedicada a la actividad física. Por ejemplo, bueno, ahorita no podemos ir al gimnasio, no podemos jugar fútbol, pero bueno, puedo hacer ejercicio en casa, puedo hacer lagartijas, sentadillas, puedo mantenerme activo. Si tienes un aro de básquetbol, puedes jugar ahí a la pelota un rato. Y otra hora, insisto, más o menos, a tareas espirituales. No quiere decir que tiene que ser algo religioso necesariamente, eso ya depende de ti y de tu sistema de creencias.
pero voy a poner varios ejemplos, ¿no? Si tal vez casi no convives con tu familia, pues puedes empezar a dedicarle un poco más de tiempo a tu familia. Si tal vez abuelita vive contigo y te pones a reflexionar que casi no platicas con ella, puedes estar con ella. Recuerdo un paciente que me decía, oye, yo tengo una perrita muy buena, la rescaté, la tengo ahí en casa, pero la veo muy deprimida. Y cuando empezó a acariciarla, empezó a salir con ella, acariciarla, le compró un juguetito, un suéter, empezó a convivir con ella, la perrita empezó a despertar, ¿no? Esa fue una experiencia bastante espiritual para él, me lo decía con lágrimas en los ojos. Entonces, 1 hora, acuérdate, a tu intelecto, 1 hora a tu actividad física y 1 hora a tareas espirituales. También dentro de las tareas espirituales puede ser leer, ¿no? Un buen libro bastante espiritual, ya lo habíamos mencionado, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Otro autor que podrían buscar sería Boris Cyrulnik, quien tiene una historia similar, estuvo en Auschwitz también en Alemania y es uno de los principales exponentes de la resiliencia moderna. Algo que me gustaría decir aquí es, pues, algo que pueden hacer los radioescuchas es, consíguete una filosofía de vida. Hay muchas, ¿no? Una puede ser, por ejemplo, la resiliencia. ¿Qué será la resiliencia? Se preguntarán algunos. Bueno, es el desarrollo después del trauma o conflicto. Como es un desarrollo personal post-conflicto, post-trauma, que es posible. Aquí, insisto, Boris Cyrulnik es uno de los exponentes modernos más importantes, con 18 libros. Y bueno, otro filosofía de vida podría ser el estoicismo, ¿sí? Aquí podemos encontrar autores como Séneca, filósofos como Séneca o Epicteto. Séneca en el Enquiridión se dice que fue el primer libro estoico, ¿no? Y es una parte de la filosofía, una rama de la filosofía que ayuda a centrarte en aquello que puedes controlar, como mencionábamos hace un momento, para reducir el estrés innecesario y encontrar un sentido a la vida. Un exponente moderno bastante bueno sería Massimo Pigliucci, un doctor en biología y doctor en filosofía. Otro psicólogo que me gusta mucho, uno moderno y que admiro mucho porque trajo el ojo de la atención nuevamente a la psicología, a los psicólogos, es Jordan Peterson. Bastante famoso, hay bastantes videos, no necesariamente tienen que comprar los libros, ¿no? Hay bastantes videos y hay bastantes PDFs gratuitos. En su libro 12 reglas para la vida o 12 reglas para vivir, pues digamos es como un compendio de la filosofía de su terapia, ¿sí? Me gustan mucho esas 12 reglas, no las voy a mencionar todas porque digamos nos llevaríamos 1 hora en eso, pero me gusta mucho, les voy a dar un ejemplo. La primera regla de él es: echa los hombros hacia atrás y levanta la cabeza, como diciendo, es una actitud ante la vida, es la actitud con la que tú te presentas ante las personas y ante la vida. Otra filosofía podría ser, por ejemplo, la del Ikigai japonesa. Iki, vida, Gai, razón o algo que merece la pena, entonces sería como la razón de vivir. Me gusta mucho porque tiene 4 puntos importantes y aquí a los chavos les diría, puedes anotarlo o pon mucha atención. Son 4 preguntas. Sería, ¿qué es lo que amas? Si no sabes, bueno, búscalo. ¿Qué sabes hacer bien? Yo recuerdo a muchos chavos en Cobat que les daba algunas pláticas motivacionales cuando íbamos a dar las pláticas motivacionales pre-COVID. Decíamos, todos tienen un talento, todos ustedes tienen un talento. Muchos decían, no, yo no tengo ningún talento. Sí, sí lo tienes, no lo has buscado, no le has dedicado tiempo para buscarlo, eso también requiere de trabajo. Hay gente en la que es muy evidente, por ejemplo, agarran un balón y parecen profesionales, pero hay otros que no, necesitan más trabajo. Otra pregunta sería, ¿qué crees que el mundo necesita de ti? Es un tema para reflexionar bastante profundo. La otra pregunta sería, ¿por qué deberías de recibir un salario? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que amas? Tú y yo, pues nos encanta escuchar a las personas, ayudar a las personas. ¿Qué sabes hacer bien? Pues precisamente eso, ayudar a las personas, darles consejos. ¿Qué crees que el mundo necesita de nosotros? Pues eso, darles un servicio de salud para ayudarles a sobrellevar las situaciones difíciles en su vida. ¿Y por qué deberíamos recibir un salario? Pues precisamente porque ejercemos ese trabajo, porque nos preparamos, porque estudiamos para llevar a cabo ese trabajo. Y podemos seguir con varias filosofías de vida, ¿no? Para los hombres, por ejemplo, el código Bushido, el código del samurái. Ya no voy a explicar eso, pero bueno. Algo que me gustaría mencionar es, recuerda, no son tus conflictos, fíjense bien esto, no son tus conflictos, sino cómo los estás canalizando. Por ejemplo, muchos tenemos el conflicto de agresividad. ¿Qué quiere decir? ¿Que me ando agarrando a golpes con todo el mundo? Claro que no, soy bastante pacífico. Sin embargo, bueno, me encantan las artes marciales y tuve oportunidad de, hace muchos años, de dar clases a algunas personas. Y bueno, el 99.9% de esos chavos los hizo su familia y a mí ellos me han dicho, bueno, ese puntito, ¿no? De ti, profe, me ayudó mucho para poder ser ingeniero, para poder
ser maestro de educación física, para ser nutriólogo, para, no sé. Entonces, lo canalicé bien en este caso, sí, ¿no? ¿Por qué diríamos, por ejemplo, de un boxeador que se dedica a enseñar box a muchos chavos para sacarlos de, por ejemplo, de los vicios, ¿no? Pues es algo bastante bueno. Cualquier filosofía de vida, ¿sí? Esto no importa cuál sea, consta de dos cosas: de la parte metafísica, que significa cómo veo yo, cómo funciona el mundo para mí, y de la parte ética, que sería mi comportamiento frente a ese mundo. Y fíjense la palabra ética, o sea, cómo sería mi comportamiento correcto frente al mundo. Así es, y también están los ejercicios de relajación psicosomática. Estos ejercicios son muy sencillos, sin embargo su efecto es muy poderoso y practicarlos al menos 2 veces al día nos va a dar mucho. ¿Nos puedes poner un ejemplo de un ejercicio psicosomático? Sí, así es. Mira, estos ejercicios se los enseño a todos mis pacientes también. De hecho, son como que una de las bases para la hipnosis terapéutica. Ahorita te voy a invitar a hacerlo conmigo sin recargarte para que no te vayas para atrás. Es algo muy sencillo. En una posición cómoda, cierra tus ojos, empieza a respirar por la nariz de manera tranquila, sin prisa alguna. Llena tus pulmones de aire. Y cuando tú lo consideres necesario, exhala por tu boca también, de manera fluida, natural, sin prisa alguna. Así como estás, ahora enfócate en los músculos que estén tensos en tu cuerpo. Puedes empezar a enfocarte, por ejemplo, en los músculos de tu cara, de tu cuello, también de tus hombros, de tus brazos, de tu espalda alta, espalda baja. Checa cuáles músculos están tensos, tal vez incluso pregúntate por qué están tensos. Y ahora enfócate, por ejemplo, en los músculos de tu pecho y de tu abdomen. Si notas alguna tensión por ahí, trata de que a través de tu respiración, que sigue siendo constante de la nariz y de la boca, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y ahora vamos a continuar con las piernas. Y por último, los pies. Tan solo date cuenta. Fíjate cómo con tan solo haber cerrado los ojos un momento y respirar profundo, tuviste una relajación. Mucho o poco, eso no importa. Eso lo que nos dice es que te abre la puerta. ¿Para qué? Para poderte relajar. El último ejemplo sería exactamente lo mismo, ¿sí? A alguien que, por ejemplo, padezca de ataques de ansiedad, de pánico, les recomiendo, si pueden, acostarse boca arriba. Si no, siéntense cómodamente. Lo pueden hacer hasta parados. Cierren los ojos. ¿Por qué cerrar los ojos es importante? Porque el ser humano moderno se mantiene en contacto con su entorno a través de la vista. Entonces, cerrar los ojos, respirar también a través de la nariz, exhalar por la boca, enfocarte un poquito en los músculos que están más tensos, ya sea en el cuello, en la espalda alta o en la espalda baja. Tal vez incluso mis pies son los que están tensos. Enfocarme en ellos, imaginarme que a través de la respiración los voy relajando. Y después se hace lo siguiente: conforme voy inhalando, voy tensionando todos los músculos de mi cuerpo, absolutamente todos, desde los dedos chiquitos de los pies hasta los de mi cara, pero ninguno supera al otro, van a la par. La tensión muscular va a la par de la inhalación y aguanto la respiración unos 2 segundos, ahí es donde tensiono más, y después voy a exhalar, y conforme voy exhalando voy soltando, ¿sí?, los músculos, voy relajando. Después de 3 o 5 minutos de hacer esto, que sería como una descarga, es algo muy similar a, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, que agarras una mancuerna, estás trabajando los bíceps, estás haciendo 1, 2, 3 repeticiones, a la repetición tal vez número 12 o 15, sueltas la mancuerna y tu músculo se siente cansado. Es como una descarga, ¿sí? Es como una descarga de nuestra ansiedad, de nuestras emociones. Y por ejemplo, en los ataques de ansiedad, en los ataques de pánico, es súper efectivo. Es algo tan sencillo, pero es súper efectivo. Entonces les recomiendo a los chavos hacer esto, a las personas que nos estén escuchando. Funciona para todos, desde 5 años hasta 100. Muchas gracias, Juan Carlos. Espero que nuestros estudiantes y los radioescuchas hayan tomado nota para que poder hacer estos ejercicios si llegamos a sentirnos ansiosos o tener la necesidad de... Bueno, pues no quisiéramos terminar porque nos faltan muchas cosas que abordar, pero sin embargo tenemos que irnos, y agradecemos a Radio Tamaulipas por abrirnos este espacio, principalmente al contador Juan Carlos Ayala, a ti, Juan Carlos, por venir a compartir este tema de mucho interés y darme esa oportunidad el día de hoy de no ser yo la que esté hablando, sino hoy te toca a ti. Muchas gracias, Juan Carlos, y pues agradecemos a todos nuestros estudiantes, nuestros maestros, a toda la dirección académica por el apoyo que nos están dando, al ingeniero
Jesús Romero, a la maestra Rocío, a nuestros jefes de materia por todo ese esfuerzo de venir a apoyarnos con venir aquí al programa, porque sabemos que no fuimos unos expertos, pero sin embargo hicimos todo lo posible. Les agradecemos y les deseamos mucho éxito esta semana y el semestre que está por concluir el día 15 de febrero 2021A. Y pues nuevamente continuamos con nuestra transmisión de radio a partir del 16 de febrero. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Esto fue Cobate en la Radio, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias.